El imperio más grande de toda la América precolombina. ¿Cómo lograron mantenerlo a pesar de vivir entre montañas? ¿Por qué hay quien dice que eran comunistas? Yo soy Seba Historia en 10 y en este video vamos a hablar de los incas. Si hablamos de civilizaciones precolombinas, las tres que vienen primero a la mente son los mayas, los aztecas de los que ya hablamos en otro video y los protagonistas del día de hoy. Estamos hablando de los incas, un pueblo que se asentó en Perú, en la región de la cordillera de los Andes, y se expandió hasta conseguir el imperio más grande que se ha visto en el continente hasta la llegada de los españoles. Ocuparon una pequeña parte de Colombia, Ecuador, el oeste de Perú y Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina. Si lo ponemos al lado del imperio azteca, nos damos cuenta de lo enorme que era. Además, como vamos a ver, lo lograron en tiempo récord. Ellos llamaban a su imperio el Tahuantinsuyo, o la tierra de las 4 regiones, así es como lo dividían administrativamente. Así que la primera aclaración que tenemos que hacer es que el nombre con el que los conocemos es en realidad el título del emperador que los gobernaba, el Inca, considerado el descendiente del sol. Esas dos palabras vienen del quechua, el idioma que ellos y otros pueblos andinos hablaban. De ahí vienen también papa, choclo, cancha, poncho, llama, cóndor y muchas otras que los españoles fueron adoptando. En la actualidad es el idioma nativo americano más hablado, y los incas tienen mucho que ver con que así sea. Seguramente lo primero que viene a la mente al hablar de los incas es este lugar, Machu Picchu, sus ruinas mejor conservadas. Es una prueba de su increíble capacidad de construcción y de adaptarse al medio en el que vivían. Pero de lo que no estamos seguros es para qué la construyeron. Puede que haya sido una residencia real o un sitio de culto, pero su ciudad más importante era su capital, Cusco. Los españoles decían que era una de las ciudades más ricas y bellas que habían visto. Se destacaba por su increíble Templo del Sol y podría haber llegado hasta los 100.000 habitantes. Pero al igual que la Tenochtitlan azteca, fue absorbida por la ciudad española, y hoy no queda mucho que podamos ver. Ahora, empecemos por el principio. ¿De dónde salieron los incas? Al igual que con muchos otros pueblos anteriores, los incas ni salieron de la nada ni empezaron siendo los más fuertes. En la región andina hubo muchísimas culturas interesantes, como Chavín, Nazca, Tiwanaku, Huari o Chimú. Los incas no inventaron todo lo que los hace famosos, sino que supieron implementar los avances que se habían desarrollado antes. Pero según sus leyendas, el fundador del imperio habría sido un tal Manco Cápac, que ostenta el título de ser el primer inca luego de lograr asentarse en la zona de Cusco. La verdad no estamos del todo seguros si se basa en un personaje histórico o no, hay poquísimas fuentes sobre el origen de los incas. Para que se den una idea, Manco y sus hermanos habrían salido de una cueva. Los historiadores y arqueólogos creen que los incas llegaron a la zona del actual Perú probablemente alrededor del siglo XII. Para el 1400 ya controlaban Cusco, y a mediados de ese siglo comenzó su expansión. Ahí aparece Pachacútec, quien habría sido el que comenzó la expansión luego de su llegada al poder, en 1438. Hay discusiones sobre las fechas y quién ocupó qué, pero entre él, su hijo y su nieto, habrían logrado alcanzar la máxima extensión. Es increíble, solo les llevó un siglo y 3 generaciones. Estaban en plena expansión cuando el último murió, pero sus hijos, Atahualpa y Huáscar, se enfrentaron en una guerra civil. Atahualpa venció, pero inmediatamente llegaron los españoles en 1532. ¿Cómo lo hicieron? Ciertamente el territorio no estaba vacío, pero lograron convencer a muchos pueblos de unirse mediante negociaciones diplomáticas. A cambio de aceptar su dominio, el Inca les prometía regalos y acceso a la red de intercambios y trabajos recíprocos que era el Tahuantinsuyo. Sin embargo, también usaba su ejército para conquistar a los que se resistían, lo que ayudaba a convencer a los demás. Además tenían interesantes formas de mantenerlos fieles. Por ejemplo, les dejaban mantener sus dioses, pero se llevaban algunos de sus objetos de culto a Cusco, manteniéndolos casi como si fueran rehenes. También mantenían a las élites locales, las beneficiaban y premiaban si se mantenían leales al Inca, pero les exigían que sus hijos visitaran Cusco y fueran educados ahí. Era una forma de incaizarlos. Lo mismo pasaba con el quechua, que era el idioma administrativo del imperio, y todos debían aprenderlo al menos como segunda lengua. Muchos ya lo hablaban, pero los incas se encargaron de expandirlo. Ahora, algo que hace aún más increíble su expansión son las condiciones geográficas en las que se encontraban. En el medio de su territorio tenían la cordillera de los Andes, con altísimas montañas, y además tenían que saber lidiar con la costa, partes del Amazonas e incluso desiertos. Hay muchos valles y recursos para aprovechar, pero es un desafío no solo conquistar, sino organizarse para poder mantener el poder en esas condiciones. ¿Cómo lo lograron? Primero tenemos que hablar de la agricultura. Para cultivar utilizaron todo tipo de técnicas, siendo la más destacada la de terrazas o andenes de cultivo. Estas eran plataformas escalonadas que les permitían aprovechar mejor la ladera de las montañas y mejorar la irrigación. Pero no termina ahí, el desafío era saber qué plantar a qué altura y manejar los diferentes climas. Existe un sitio llamado Moray en el que algunos ven un laboratorio de investigación agrícola que les permitía testear los cultivos considerando las diferencias de cada nivel, cambiando por la altura, el viento y demás.
También hay quien dice que esta teoría no está fundamentada y podría tener un significado religioso. En el imperio había cultivos de todo tipo, siendo los más destacados el maíz y la papa, la gran protagonista. Los españoles la descubrieron en los Andes, donde había múltiples variedades. También eran importantes la domesticación de animales como la llama y la alpaca, y las artesanías, sobre todo los tejidos y trabajos en metal. Ahora, ¿qué pasa con las comunicaciones? Para poder mantener todo eso bajo control, tenés que ser capaz de llevar información, productos y tropas a través de las montañas, desde Ecuador hasta Chile. La solución fue la construcción de una extensísima red de caminos de más de 25.000 kilómetros, que mantenían todo conectado. Se la conoce como el Capac Ñan. Mensajeros llamados chasquis lo recorrían corriendo, ya que no había caballos. A lo largo había almacenes donde detenerse y aprovisionarse. Además, cuando era necesario, el ejército también lo aprovechaba. Pero todavía nos falta el aspecto más interesante de esta civilización. Los incas eran comunistas. No, bueno, eso en realidad es un montón, pero se han dicho cosas similares, como que eran un imperio socialista. Son anacronismos, pero tienen una razón de ser. El sistema económico inca no giraba en torno a la propiedad privada, y se basaba en dos conceptos clave: reciprocidad y redistribución. La sociedad estaba dividida en aylus, grupos de familias extendidas. La propiedad de la tierra y de los animales se repartía básicamente entre el emperador, el culto y los aylus. Los habitantes del imperio trabajaban las tierras de su aylu para producir lo que necesitaba la comunidad, y luego intercambiaban lo que les faltaba con otros aylus, en una especie de trueque recíproco. También se redistribuía lo necesario para cuidar de ancianos, viudas, huérfanos y enfermos que no podían trabajar en la misma proporción. El inca, por su parte, cobraba tributo no en productos, sino en trabajo. Este sistema se llamaba la mita, y consistía en trabajos rotativos obligatorios para el Estado por un cierto tiempo al año. Esto podía ser en el ejército, en las tierras del Inca o en la construcción de obras públicas como los caminos y terrazas. Lo producido se guardaba en los almacenes reales y luego era redistribuido por el Inca como ayuda, complemento o premio para los líderes locales. Así cumplía con las obligaciones recíprocas que tenía con cada territorio. Formar parte del imperio implicaba unirse a esta red de reciprocidad y redistribución. Eso sí, reciprocidad e igualdad no son lo mismo, y los líderes y nobles vivían en mejores condiciones que los súbditos comunes. Para poder mantener todo eso bajo control seguro tenían escritura, ¿verdad? Necesitaban llevar algún tipo de registro. Bueno, no desarrollaron un sistema de escritura como el de los mayas, por ejemplo, pero tenían su solución. Este tejido que están viendo en pantalla es un quipu. Aunque no lo parece, estas eran las hojas de cálculo del imperio inca. Las hojas verticales representan diferentes cosas como alimentos, por ejemplo, mientras que los nudos representan cantidades. Estos quipus se producían en las diferentes partes del imperio para que el inca supiera qué tenían y qué necesitaban, y todavía están siendo estudiados, porque hay quien propone que podrían contarnos más que solo números, siendo una incipiente forma de escritura. Esto también nos trae complicaciones respecto a cómo sabemos lo que sabemos. Podemos dividir las fuentes que tenemos en dos grupos. Las escritas provienen de después de la conquista, con todo lo que eso implica para españoles y para americanos, y luego tenemos la arqueología, que también tiene sus complicaciones. Además, el relieve no ayuda para nada a los arqueólogos. Teotihuacán es mucho más fácil de explorar que Machu Picchu, por ejemplo. Un aspecto que todavía no tocamos es la religión inca. ¿En qué creían? Al igual que muchos otros pueblos prehispánicos, ellos eran politeístas, pero como no tenemos códices, tampoco nos sobran detalles al respecto, menos que para los mayas o los aztecas. Algunos nombres que suelen mencionarse son Viracocha, el dios creador, Quila, la luna, Ilapa, el trueno, e Inti, el sol. Los emperadores también tenían un carácter divino, se los consideraba los descendientes del sol. Como tales, se los debía tratar con el mayor de los respetos. Sin embargo, es curioso que su cargo no fuera completamente hereditario, sino que se los elegía entre los candidatos de la familia real. Una pregunta muy frecuente es si los incas tenían sacrificios humanos, como sus vecinos mesoamericanos. Era mucho menos común, pero pasaba. Algunos jóvenes eran llevados a lo alto de las montañas, donde las condiciones climáticas se encargaban de preservarlos en una especie de momificación. Los niños del Lulayaco, encontrados en Salta, Argentina, son uno de los ejemplos más famosos. Otro tipo de momias muy importantes eran las de los anteriores emperadores, que se preservaban y se exhibían en diferentes ceremonias. Sus familias debían cuidar de sus cuerpos, que mantenían sus propiedades, tierras y también el carácter divino que tenían en vida. Y para terminar, ¿qué pasó con los incas? Si quieren saber más, ya le dedicamos un video completo, pero ellos fueron los que se enfrentaron a los españoles comandados por Francisco Pizarro. Al principio, la guerra civil facilitó su derrota, en 1533,
pero luego resistieron por casi 40 años más, hasta la muerte de Tupac Amaru I en 1572. Su influencia además se siente hasta nuestros días. Las millones de personas que hablan el quechua en diferentes países lo demuestran. Pero eso es todo por hoy. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál les parece más interesante, los mayas, los aztecas o los incas? Los leemos en los comentarios. Yo estoy súper contento de poder seguir completando la serie de historia de América. Ya tenemos a los aztecas, los incas, la conquista de México y la del Perú. Quizás en algún futuro pueda traerles también a Colón o a los mayas, si les parece una buena idea. Por ahora recuerden que pueden suscribirse para enterarse cuando subimos un nuevo video, y que tenemos habilitadas las membresías y los supergracias en caso de que quieran darnos un apoyo extra. Si este les gustó, recuerden compartirlo para ayudarnos a llevar la historia a más personas. Suerte y hasta la próxima.